No, por Muchísimas favor, gracias por la gusto intervención. haber venido. Bueno, está con nosotros también en esta tarde fea, lluviosa en la ciudad de Buenos Aires y para hablar de temas candentes, por supuesto, Claudio Lozano. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Claudio, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿cómo va? Estoy de Te espalda saludamos porque de espalda por la cámara. no quería darme vuelta. Creí que me estaban despistando. No, la primera pregunta para romper el hielo. Tuvieron una teleconferencia hace poquito Tuvimos tiempo una. Sí. con Roberto Caldarelli, economista del Fondo Monetario Internacional, con el que tuvieron un buen diálogo, pero él dijo textualmente... Un diálogo, diría yo. ¿Eh? Un diálogo, diría Diálogo. yo. Bueno, No hablaron lo media calificaría. hora, a eso me refiero, cantidad de tiempo. Él dijo, el Fondo Monetario no es el autor del plan. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en todo momento de la conversación el fondo dijo que la autoría del plan era responsabilidad directa del gobierno nacional. ¿Pero de qué plan estamos El hablando? plan implica- ¿Económico? Sí. De los modos de alcanzar las metas que el fondo le plantea al gobierno de aquí a los próximos 3 años. Ese es un acuerdo hasta el 2021, es un acuerdo que involucra al gobierno próximo. Para poner un ejemplo concreto en qué quiere decir que esto es una decisión del gobierno nacional. Una de las preguntas que nosotros le hicimos, porque esta fue un diálogo en función de una intervención de la Confederación de Sindicatos Sí. Internacionales que instaron a que el fondo le explique a las centrales sindicales los detalles del acuerdo. Sí. Ante la pregunta de por qué razón el acuerdo plantea un esfuerzo de ajuste basado en un 97% en recortar gasto, una de las preguntas que le hicimos era por qué no se ajustaba recomponiendo ingresos, dado que el gobierno había desfinanciado al Estado argentino desde que asumió. Un ejemplo concreto son las retenciones fundamentalmente a las mineras, al sector agrario, Sí. al gran capital industrial, que implican, por ejemplo, una pérdida de alrededor de 4.000 millones de dólares anuales. Si uno quiere recomponer ingresos y hacer un esfuerzo para achicar el denominado déficit, podría hacerlo por esa vía, sin afectar el tema del gasto. En cambio, cuando uno lee la letra de la carta de intención, el grueso es podar el gasto de la Administración Nacional en aproximadamente un 20%. Estamos hablando de casi 600.000 millones de pesos en el curso de los 3 años, 300.000 millones entre este año y el año que viene. Una locura total. Y remarcando que el fondo no vino a ofrecer ninguna promoción los domingos a la mañana, sino que explícitamente el gobierno lo fue a buscar. Exacto, pero lo que digo es, cuando uno le dice por qué el ajuste es vía gasto y no vía recomponer ingresos, el gobierno dice, eso es una decisión de política económica local. Si el gobierno nacional quisiera, por ejemplo, volver a poner las retenciones que sacó o no seguir bajando las retenciones a la soja, estaría haciendo un aporte a la resolución del déficit fiscal sin ajustar tanto el gasto. ¿Quién decide esto? El gobierno nacional. Ese es el plan. Claudio, Entonces, eso es lo que el fondo dice, esto no es responsabilidad nuestra. Nosotros no tenemos inconveniente en que ustedes tengan un esquema impositivo más justo. Claudio, lo peor ya pasó. No, esto está empezando. En ese sentido, el gobierno ha resuelto ponerle nafta a un incendio. O sea, el gobierno nos trajo hasta acá con una política de endeudamiento, apertura y ajuste, y en realidad la solución a una política que ha sido cuestionada por una parte fundamental de la población es más endeudamiento, más apertura y más ajuste en mayor profundidad. Y la verdad que... Es una deuda que se paga con deuda. Exactamente, es deuda que se paga con deuda. Te diría... Usted no coincide tampoco en vincular meteorología con economía, digo, turbulencia, tormenta, después viene tsunami, esos son mecanismos que usa el gobierno para no colocar la responsabilidad que le cabe o que le corresponde. Pero digo, lo que me parece que hay que ubicar acá es que la política que plantea el acuerdo con el fondo es alcanzar el déficit cero. Hay que recordar que la última vez que la Argentina se propuso esto fue con Cavallo y el final de la convertibilidad. En ese contexto, la Argentina cayó en un pozo recesivo que duró
4 años donde la actividad económica cayó más de 20 puntos y donde la pobreza subió por encima del 50% de la población. Este es el último momento en que la Argentina quiso tener déficit cero fue este. Y el objetivo del acuerdo con el fondo es el déficit cero, que por otra parte es imposible. En ese punto quiero preguntarle algo. El último campeón, el reciente campeón del mundo, Francia, tiene un déficit fiscal importante, pero viven en Francia, no están pasando tan mal. Lo de Argentina, esto que pone el gobierno, ¿es utópico en la comparación? En realidad el tema de tener déficit o no tener déficit no es una cuestión central. Si uno puede financiarlo, el déficit se puede manejar. No es que el déficit es... de hecho, la gran mayoría de los países del mundo tiene déficit, entre ellos los propios Estados Unidos. Así que el tema no pasa por tener déficit o no. Esa es una discusión que tiene que ver con determinadas visiones económicas que hacen centro en un tema. Acá lo que hace el fondo al reclamar la eliminación del déficit y lo que hace el gobierno al achicar los gastos y buscar no tener déficit, lo que busca es salvaguardar el interés de los acreedores, es decir, tener recursos para pagar. Este es el único objetivo de la política, es tener recursos para pagar, porque en realidad el déficit cero no existe, porque si yo tengo una economía que está en recesión, que es lo que tenemos hoy, una economía estancada, lo que ocurre es que la recaudación tiende a caer. Y por lo tanto, cuando yo ajusto el gasto y tengo una recaudación que me cae, lo que ajusté no me alcanza y tengo que volver a ajustar. Y entro en una lógica de un ajuste sin fin. Agravado en la Argentina porque una parte del gasto es nuestra propia deuda, que es lo que decía ella. Yo me endeudo para pagar deuda. En la Argentina, nosotros todos los años no cancelamos ni un solo dólar de deuda. Todos los años nuestra deuda crece porque tengo que tomar deuda para pagar intereses de la deuda anterior. Sí, Ni Usted está siquiera diciendo capital. que es como que una familia tipo dice, bueno, o comemos o pagamos la deuda, para el que nos está escuchando ¿Cómo? y no domina economía. Que es como que una familia tipo decida, o pago los servicios y pago, digamos, lo que debo, o como. No hay demasiadas opciones. Claro, aparte, una familia que en realidad lo que hace es tomar deuda para pagar intereses y nunca puede saldar la deuda, a la larga esa familia cae en una situación en donde pierde la casa, pierde todo. Por lo tanto, acá el problema que no se está blanqueando es que la política de endeudamiento que siguió el gobierno durante estos 2 años ha puesto a la Argentina de vuelta al borde del default. Lozano, ese es el discúlpeme, tema de Nati. fondo. Sí, Claudio, ayer el gobierno, cuando habló de la crisis y del momento que estaban pasando, dijo que no se compara con el 2001. Digamos, no habló del 2001 específico, pero sí habló de una situación de crisis que vivimos. Digo, ¿usted en qué nivel ve la situación actual del país? Digo, ¿estamos igual que en 2001? ¿Estamos mejor, peor? ¿Hacia dónde vamos? No, no es la misma situación del 2001, nunca hay una situación igual a otra. Lo que sí es cierto es que el objetivo que tiene esta política es el mismo que se propuso Cavallo a finales del 2001. Yo te diría que estamos en términos sociales comenzando, digamos, a transitar una etapa que si sigue así, si seguimos profundizando la recesión, aumentando el desempleo, los niveles de pobreza y demás, el cuadro social se le va a parecer a la situación del 2001. O sea, la reaparición pública de Cavallo no es ninguna casualidad. La reaparición pública de Cavallo no es casual. Estas figuras no se repiten por casualidad. Diana, ¿cuánto podemos soportar justamente con esta recesión y con esta política económica del gobierno? ¿Llegamos a 2019 de esta manera? No, hay que llegar a 2019 en términos políticos. Hay que llegar. Sí. La ruptura institucional nunca es buena No, estoy de acuerdo. para un país. Pero hay quienes están pidiendo la renuncia del presidente, por eso le digo, algunos bloques... Sí, bueno, pero eso depende de la actitud del propio presidente, así que no podemos contar con eso. Bueno, si eso ocurriera, ya hemos resuelto. La democracia de Argentina tiene una densidad tal que nos permitió, cuando renuncia el presidente de la Rúa, que el sistema institucional resolviera, aún con varios presidentes, pero en el curso de una semana, pero que el Congreso y la institucionalidad resolviera la transición hacia una nueva elección. Hay madurez, digamos. Yo creo que en ese sentido sí hemos aprendido
fundamentalmente. También por ese aprendizaje hay tanta tolerancia por parte de quienes no llegan a fin de mes y han cambiado sus hábitos alimentarios. Todas cuestiones que le comentaba Claudio, veníamos hablando Hace un ratito, sí, nada. aquí en el programa. Pero bueno, creo que todos exhortamos a un cambio de rumbo, ante lo cual el presidente Macri en la conferencia de prensa de ayer se Diana, mostró pero digo, más allá inconmovible. el cambio de rumbo, ¿no? Hablas del cambio de rumbo, pero el gobierno actual lo que prometió era un cambio de rumbo exactamente por el cansancio que había con el kirchnerismo, con la anterior gestión, digo, y así ganó las elecciones, y ganó 2 elecciones. Pero ¿a vos te parece que hoy en día cuando andás por la calle él está en condiciones de ganar una elección? Hoy no, yo te Y hablo bueno, de lo que pasó el año entonces, pasado bueno, muy y de bien, lo que no, pasó hubo hace un- 2 años. Pero Diana, Bueno, ¿sabes hay qué un pasa? electorado Perdón, que alguien lo tomó votó, esa claro. opción. ¿Puedo decir una Hay cosa? un sector de ese electorado que se mantiene firme apoyando al presidente y yo veo que hay una parte de Hoy dejó gente que abierta vota la a puerta a Macri la reelección que del está presidente. absolutamente decepcionada. Y yo como militante política lo que milito es un cambio de 360 grados porque no estoy de acuerdo en nada de lo que está haciendo Macri ¿Le faltó ni consenso en materia al presidente? No, yo creo que es importante el planteo este. Casualmente en el año electoral, el gobierno hizo todo lo contrario de lo que está haciendo ahora. Sí. Paró Las las tarifas, actualizaciones sí. de tarifas. Claro, postergó todo. Puso en marcha un programa de obra pública que duró entre marzo del 2018, es de 2017, y las elecciones. Llevó adelante todo un conjunto de reforzamiento de las políticas sociales. Todos los Es decir, gobiernos lo hacen en y momentos diga, de bueno, campaña. pero lo que digo es, ¿y qué hizo? Y además estableció un sistema en donde no le puso techo a las paritarias, permitiendo recomponer en parte el poder adquisitivo perdido en 2016. Claudio, pero ahí hay un punto. Interrumpió el proceso de ajuste que había comenzado en el 2016, lo interrumpió en el 2017 para tener, obviamente, los resultados electorales que obtuvo. Claudio, pero ahí hay Después un del punto. de octubre del 2017, comenzó otra etapa, que es la que estamos discutiendo ahora, y que ha hecho caer de manera abrupta al gobierno en niveles de imagen, de reconocimiento y de apoyo a la estrategia que está llevando adelante. Claramente hay un rechazo social que se ha expresado en millones de personas en la calle a lo largo y a lo ancho del país y que tuvo como coronación el paro nacional de los otros días. O sea Pero que ese es el punto. Sí. Macri y Cambiemos, Vidal también obviamente, aprovecha la discusión eterna si el kirchnerismo es peronismo y el desprecio de la CGT por alguna de las CTA. Usted esto lo sabe. Sí, por supuesto. Es una Por gran eso es ventaja. que creo que estamos todos, desde el campo de aquellos que queremos plantear una alternativa a lo que está ocurriendo, estamos obligados a discutir y confrontar con este presente y plantear una estrategia de futuro. Acá nadie está planteando el retorno a lo que ocurría. Digamos, hay, yo supongo también en los propios compañeros que vienen de la experiencia anterior o que fueron parte, revisión de aquellas cosas que creen que no se hicieron bien. Digo, lo que me parece que está claro es que una cosa es la estrategia tramposa de un gobierno que quiere fundamentar su legitimidad en cosas que ocurrieron cuando no tiene nada para esgrimir respecto a su propia gestión. Digamos, la acumulación política de un gobierno debiera ser su propia gestión. Y acá la única discusión del gobierno es lo que pasó antes. No tiene nada para mostrar. ¿Qué cosa tiene para mostrar el gobierno hoy a la sociedad argentina desde que asumió? Discúlpeme.